Cuenta de Habitat 126040. 126040. Contamos con tu apoyo. Ahora en NetUI podés tener tu propio servidor privado en línea por mucho menos de lo que imaginás. Configuralo a medida de tus necesidades. Seguridad y privacidad. Acceso administrador. Ideal para alojar múltiples sitios web. Alojar aplicaciones. www.libertas.uy. Guión y conducción de Rubén Moyano. Muy bien, continuamos por CX30, Radio Nacional 1130 AM por aire, radionacional.com.uy por internet. Estamos en Facebook, en donde estamos, también en Twitter, en donde estamos, por Instagram, en donde estamos, Uru, nuestro canal YouTube, mirá en donde estamos. Ahí tenés todo el material editado, columna por columna, por separado. Cada columna tiene su propio título y está la grilla ordenada de acuerdo a la temática que vamos desarrollando con cada uno de nuestros columnistas, de nuestros participantes, entrevistados y también nuestra línea editorial. Así que tenés un material impresionante ya prácticamente de 4 años en un trabajo de edición que realiza Mariana Peralta para precisamente colocarnos en las redes sociales, colocarnos por internet, desde YouTube, mirán dónde estamos, que republicamos en nuestro Twitter, @ en donde estamos. También todo esto está registrándose en Facebook, que ahora mismo estamos saliendo al aire, gracias a la operativa de Maxi Pérez, quien está con nosotros ahora en controles. Estamos saliendo por la radio, tanto por aire como por internet, y a su vez también por Facebook, en donde estamos ahora mismo en vivo. Nuestro número de contacto es 093-829-272. 093-829-272. Siempre venimos tratando acá en el tema cada uno de los asuntos, circunstancias, eventos políticos que se van dando en el país y también en el mundo desde la perspectiva filosófica de la libertad. La libertad es el principio cardinal que inspira a los estados de derecho en el formato o en el modelo de la democracia y la república. La democracia republicana se le dice conjugando ambos aspectos. La democracia concebida por las revoluciones modernas desde aquella declaratoria de Filadelfia de 1776, que después tuvo sus bemoles en el proceso histórico y gracias a Abraham Lincoln se recupera ese proyecto de democracia y de Estado unitario federal, democrático, republicano, bajo estos principios de la igualdad ante la ley y las libertades individuales protegidas como la razón de ser de ese Estado. Bueno, es el primer gran ejemplo en la historia de la humanidad, porque nace como tal y va a ser el inspirador de las revoluciones modernas que se van a dar en América Latina. Uruguay nace con una constitución, la de 1830, que tiene esos principios. Esos principios se sostienen en el tiempo y le dan ese carácter de edicto permanente, como diría el gran doctrino y jurista Justino Jiménez de Arechaga, planteando que nuestra constitución siempre es la misma, con modificaciones, con reformas, dado que sus principios, como nos explicaba el doctor Eduardo Luz, sus principios considerados normas pétreas, se mantienen en el tiempo, son los mismos principios inspiradores de nuestro Estado, de nuestra nación. Esos principios inspiradores están sustentados en artículos como el artículo 7, en artículos como el artículo 8, artículos como el 4, el 5, y así sucesivamente en los primeros libros de la Constitución, y se sostienen ellos mismos sobre la sustentabilidad que la Constitución le da a la libertad, al honor, es decir, a nuestra dignidad como seres humanos, viviendo en esta república democrática, en este Estado de Derecho, nuestra vida, nuestro trabajo, nuestra propiedad privada, nuestra capacidad de emprender, el libre emprendimiento. Todo eso está sustentado, está prescripto en esos artículos. Pero eso no alcanzaría si no existiera un sistema de justicia que la Constitución dice que Uruguay debe tener. Uruguay se debe a lo que la Constitución mandata como principios de justicia, determinando con total claridad, a texto expreso, lo que es un proceso con garantías, el debido proceso, digamos que en la órbita del poder judicial.
dejando con total claridad que nuestro Estado es una república, por lo tanto tiene tres poderes separados que se controlan entre sí, pero que tienen sus funciones muy específicas, su naturaleza de función, sus cometidos. Tres poderes: el poder ejecutivo, poder legislativo y el poder judicial. El poder judicial es el que administra, suministra justicia. Es el que aplica la justicia. Si acaso las leyes que son concordantes con todos esos principios que la Constitución establece no cumplen con los mismos, o si acaso las personas en su acción, en sus actitudes, en sus actos, no cumplen con las normas que la Constitución prescribe y las leyes de nuestro país que prescriben normas de conducta, leyes penales, leyes civiles, comerciales, etcétera. Por lo tanto, la Constitución establece desde los artículos 12 al artículo 23 cómo es el debido proceso y cómo debe actuar el Poder Judicial si acaso cualesquiera de nosotros cometiéramos un delito o se nos denunciara, que la hipótesis es más compleja. No solo es si cometiéramos un delito, sino si se nos denunciara por la comisión de un delito. Si a alguien se lo denuncia, a instancia de parte, por ejemplo, se radica una denuncia en una comisaría, se radica una denuncia en un juzgado de instrucción en materia penal. Hay otras que operan de oficio desde el Ministerio Público, según la Constitución incluso, y el viejo código del proceso penal, a su vez estableciéndose que todo esto debe tramitarse de acuerdo a lo que dispone la Constitución desde el artículo 12 al artículo 23. Yo digo todo esto porque hoy no se cumple con esto. Y hay una especie de, o suerte de reforma que están llevando adelante el doctor Subía con el doctor Eduardo Luz, y también, al parecer, según me enteré, tiene que ver con una reforma muy completa que plantea el Colegio de Abogados Penalistas, que no sé en qué está. Y tiene que ver con restablecer la aplicación del artículo 15 y del artículo 16 de la Constitución, que hoy no se aplican, de acuerdo a este nuevo sistema de justicia que se instaló en el año 2017 con la aprobación, con la sanción y la promulgación del nuevo Código del Proceso Penal, que establece un sistema de justicia diametralmente opuesto a los principios constitucionales de nuestro país, que obedecen al debido proceso y a principios claros como la presunción de inocencia hasta demostrarse lo contrario, declarar ante juez en presencia de abogado, siempre es ante juez, ante un magistrado, y todo esto en los trámites de un juicio penal. Hoy no, hoy todo se desarrolla en los trámites administrativos de una investigación fiscal, a la que se pretende darle la atribución jurisdiccional que antiguamente tenía el sumario en el proceso penal. Ese sumario del que hablan los artículos 15 y 16, que hoy no lo tenemos más como garantía del proceso penal o del juicio penal, sino que hoy cualquier uruguayo, cualquier ciudadano de este país, queda sometido, si acaso es denunciado por un presunto delito cometido por esa persona, bueno, queda sometido a los trámites administrativos de los fiscales, que además tienen, bueno, plenos poderes para desarrollarse en esa etapa administrativa previa a un juicio penal, donde ahí no está ocurriendo el proceso penal, el juicio con sus garantías, sino que se está en la órbita de una actividad administrativa de investigación, que es la que desarrollan los fiscales, a los cuales ante la opinión pública prácticamente los instalaron como si fueran los nuevos magistrados del Uruguay, cuando no lo son. Los fiscales no son imparciales, como debe ser un juez. El juez se debe a la imparcialidad y es absolutamente responsable de lo que aplique, de lo que desarrolle como actor judicial en ese proceso. Artículo 23, por ejemplo. Artículo 22. El juez es suprapartes, está por encima de las partes porque es imparcial. Se lo designaba aleatoriamente a través de un sorteo para que no supiera ni de quiénes se trataba
y obtuviera por primera vez esa causa. El juez no puede tener vínculo alguno, ni de parentesco, ni de afinidad, ni de sociedad comercial, etcétera, con el que es imputado o acusado. El artículo 15 dice: nadie puede ser preso sino infraganti delito o habiendo semiplena prueba de él, por orden escrita de juez competente. Por orden escrita de juez competente. Cuando ocurrió el infraganti delito, es decir, cuando se lo encontró cometiendo el delito, donde ahí está ese hecho en sí, es la plena prueba, o cuando hay semiplena prueba, es decir, cuando hay indicios probatorios, una carga de indicios probatorios que al juez lo llevan al convencimiento de que esa persona tiene que ser procesada penalmente, ser sometida a un juicio penal. Y esto es por orden escrita de juez. El artículo 16 dice: en cualesquiera de los casos del artículo anterior, el juez, bajo la más seria responsabilidad, tomará al arrestado su declaración dentro de 24 horas y dentro de 48 lo más empezará el sumario. Hay aquí como una etapa presumarial, pero ya con juez, el juez encima de todo esto, el juez encargándose de esta situación, tomando declaración al denunciado, y no puede demorarse más de 48 horas, tiene que ser algo muy garantista, muy breve, y en presencia de su abogado defensor, en presencia del abogado de la parte denunciada, el juez toma declaración. Y una vez que tomó declaración, bueno, empezará el sumario. Hay un auto de procesamiento. Empieza el sumario, que es la primera etapa del juicio. La declaración del acusado deberá ser tomada en presencia de su defensor. Esto indica, por ejemplo, además de todas las garantías que acabo de decir, que solo el juez o el magistrado dentro de la jurisdicción penal, en la órbita del Poder Judicial, es el único que puede determinar la privación de la libertad. El único que puede hacerlo, de acuerdo a la Constitución, es el juez una vez que fue sometido a un interrogatorio, que hay un auto de apertura al sumario y en la órbita del Poder Judicial con funciones jurisdiccionales, es el juez el que puede determinar, por ejemplo, una medida cautelar, una prisión preventiva, por ejemplo. Y ni que hablar ya cuando se llega a la etapa final, a la sentencia. Y con esa sentencia, si es condenatoria, pues la sentencia puede ser condenatoria o no, puede quedar sobreseída la persona denunciada porque demostró su inocencia. Por eso se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario. En caso de demostrarse lo contrario, significa eso que ahí ocurrió que la prueba, el juez considera que lo aportado, de pronto por una investigación fiscal, porque al fiscal lo tiene que convocar el juez cuando se abre la causa penal y en el sumario convoca al fiscal, entera al Ministerio Público de que se inició un juicio y a partir de ahí el fiscal también puede imputarle el delito y a partir de la imputación delictiva, bueno, le aporta todos los datos de esa investigación. ¿Qué es lo que hacen hoy los fiscales por fuera de todo este sumario? Porque ya no existe más este sumario, no existe más el juez que dé garantías, no existe más el Poder Judicial en la jurisdicción del Poder Judicial llevando adelante un juicio penal. Hoy todo está en la órbita del Poder Ejecutivo desde un servicio descentralizado que es la Fiscalía General de la Nación, con los fiscales que están desarrollando una actividad de investigación, una actividad fiscal muy similar o asimilable a la naturaleza policial de las investigaciones de un delito. Es prácticamente lo mismo con determinadas potestades o atribuciones administrativas, bueno, por las cuales los fiscales llevan adelante esa investigación. Y hoy, con el otorgamiento de un montón de facultades, muchísimas facultades, que permiten que estos fiscales que tenemos hoy, en esta primera instancia, digamos, en esta primera etapa, le llama hoy el Código de Proceso Penal, esta primera etapa que es obligatoria, es preceptiva, es obligatoria, no se puede eludir, bueno, a partir de ahí tienen plenos poderes de llevar adelante una investigación fiscal, ordenando la investigación, organizándola, orientando la investigación, citando cuantas veces quieran a las partes que están involucradas en esa denuncia, tanto el denunciante como el denunciado,
Y ahí comienza, bueno, todo el disparate que estamos viendo en el país, porque se rompió con el debido proceso. Y a partir de que se rompió con el debido proceso, desde la órbita de las fiscalías, repito, actividad administrativa extrajudicial, extrajudicial, es una actividad administrativa, se puede disponer de la privación de la libertad, sin que esté procesado aún ese ciudadano uruguayo. Esa persona uruguaya, sin que esté procesada, sometida a juicio penal, ya puede ser privada de libertad a través de la determinación fiscal, la sugerencia o a veces prácticamente el mandato del fiscal a un juez de conocimiento, se le llama, que es prácticamente un homologador, una suerte de notario o escribano que da fe de lo que investigó el fiscal y lo que determina el fiscal, que es, por ejemplo, una prisión preventiva como una medida cautelar, cuando la prisión preventiva se realizaba a través de una sentencia interlocutoria, que es una de las sentencias en sus naturalezas, que el juez era el que dictaba. Solamente un juez puede dictar una sentencia interlocutoria de una medida cautelar como una prisión preventiva, porque medida cautelar quiere decir que es una medida de cautela, de prevención, para prevenir que ese juicio no sea alterado, adulterado o por el peligro de fuga. Tres características, tiene tres causas, una medida cautelar, que el sometido a juicio sea muy peligroso por el delito que cometió, que el juez considere que es una persona muy peligrosa por la entidad del delito, o porque el juez considera que ese imputado puede fugarse, tiene todas las posibilidades de hacerlo, o también puede ser porque ese imputado puede alterar la prueba y perjudicar la carga probatoria posible o eventual que el juez necesita para evaluar. Ya en el sumario, cuando el juez interroga en ese presumario y sumario, el juez ya está evaluando a modo de los aportes que de pronto le pudo hacer el fiscal o lo que el propio juez que llevó adelante la investigación está evaluando. El propio juez lleva adelante una investigación sumaria y eso ya tiene naturaleza de prueba para el juez, prueba que está evaluando. Pero en definitiva, la prueba como valor de prueba como tal se va a determinar cuando el juez sentencie con sentencia condenatoria. Significa, implica que el juez aceptó el valor probatorio de todos los aportes, de todos los datos de una investigación, sean documentales, periciales, testimoniales. Por eso se habla de prueba testimonial, prueba pericial, prueba documentaria. Entonces, eso se evalúa en el juicio penal, no por fuera de un juicio, que es lo que está pasando hoy. Eso lo vamos a conversar con el doctor Gustavo Subía, que está con este proyecto de reforma, y hay una palabrita que está complicando las cosas, me parece, y tiene que ver con la formalización y la acusación. Vamos a una pausa y después te explico un poquito esa disquisición que parece un juego de palabras, pero es sumamente importante entender la diferencia cualitativa que hay respecto a la formalización en relación a la acusación de acuerdo al instrumento procesal que hoy tenemos, que es este nuevo Código del Proceso Penal. Quédate ahí.